están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada para comentar, conocer las noticias. Desarrollar. Desmenuzar. Vamos a ver toda la información, por supuesto. El tema de la inseguridad ciudadana ha ocupado nuevamente la atención de la opinión pública. Estuvimos ayer hablando de los helicópteros y el ministro del Interior ha salido a aclarar algunas cosas respecto a ello, sobre todo relacionado al tema de los montos, ¿no? Así es. Y sobre también si van a patrullar, como se dijo en un momento, ya se sabe que no, o van a estar solamente a disposición de la policía para las emergencias, él ¿no? ha dicho que hay intereses ocultos, otro tipo de interés, y yo, a confesar, yo fui una de las que tuiteó eso. ¿Cuál es tu interés oculto? Mi interés no es ninguno, es la delincuencia todo el día. A mí me gusta, por supuesto, el tema de la seguridad, pero no sé si de repente hay una malinterpretación. No sé, vamos a desarrollar este tema, por supuesto, de todas maneras, porque es algo que la ciudadanía reclama, y también otros temas. Así es. Vamos con los titulares. Los titulares. Mientras la ministra de Inclusión Social, Mónica Rubio, señala que cualquier debate es más que bienvenido, Alan García insiste en que por 2 años, 58.000 menores de 3 años y 90.000 madres gestantes se quedaron sin complemento nutricional. Y ante críticas, lo que decíamos, ministro Pedraza defiende compra de helicópteros para policía, pero aclara que solo serán usados para situaciones de emergencia. Sería irresponsable sacarlos a patrullar como si fueran una motocicleta, sentenció. Y la continuidad de Marta Chávez como coordinadora de la Subcomisión de Derechos Humanos será determinada por la Oficialía Mayor del Congreso. Mientras tanto, en un nuevo audio, el expresidente Fujimori ataca a Alejandro Toledo y al presidente Humala. Y la megacomisión pide una prórroga de 45 días para entregar el informe final sobre su investigación del segundo gobierno de Alan García. De otro lado, la Comisión de Fiscalización decide que sea el Pleno quien resuelva si se investigan los aportes a la campaña de Fuerza Popular. Y bien, hoy día nos acompañan aquí en los estudios, de un lado el congresista aprista Javier Velázquez Quequén. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Y por otra parte, el dirigente de Perú Posible, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? Hola, Mario. ¿Qué tal, Meloni? ¿Cómo Bien. está? Bueno, primero vamos a hablar sobre el tema de Caliwarma, que luego de las declaraciones de la ex primera dama Pilar Nores, bueno, ha traído bastante cola. Teníamos entendido que hoy iba a haber una conferencia de prensa de algunas exministras del segundo gobierno de Alan García, pero finalmente se canceló. ¿Qué nos puede decir La el señora congresista? Borra y la señora Vilches iban a hablar, 2 exministras de la mujer, que eran las que tenían en su momento a su cargo el PRONA, y luego se suspendió esta conferencia. ¿Por qué? Es porque la señora Nores, ella, cualquier explicación que tenga que dar sobre su ONG y su programa. Pero ha habido pues una Sembrando. marcha y una contramarcha. Si se avisa, se anuncia que va a haber esa conferencia de prensa y luego no ocurre. La verdad es que yo nosotros no lo hemos coordinado en el despacho, pero el conocimiento que tengo es que ella responderá a cualquier tema que tenga que ver con su ONG y con el programa Sembrando, ¿no? Ujú. Que dígase de paso son financiados con recursos privados, ¿no? Y el expresidente Alan García tampoco ya va a tuitear sobre el tema también. ¿Le ha pedido que no la defienda o no? El presidente ahorita está presentando sus libros en México, sus 2 libros, pido la palabra y... Pero, y ha lanzado un tuit hoy día también sobre el tema, ¿no? Me imagino que ese es un tema, como te digo, cualquier explicación la va a dar la propia señora Nores, ¿no? Vamos a conocer precisamente el tuit del expresidente García a propósito del tema. Lo cierto es que por 2 años, 548.000 menores de 3 años y 90.000 madres gestantes se quedaron sin complemento nutricional. Eso no tiene remedio. Esto a propósito de la discusión entre la ministra Rubio y las declaraciones o lo que dijo la señora Pilar Nores en la entrevista sobre La papilla. La papilla, que ya no Para era... los niños de 0 a 3 años, Así ¿no? es, así es. Sí, bueno, ahora entendemos por qué el expresidente, un poco más o menos según lo que nos explica el congresista Velázquez Quequén, entendemos por qué el expresidente García ha preferido, parece ya no retar, ¿no? Porque este reto el reto se Humala quedó en mantiene. nada. Lo que sí me parece poco ético que el jefe de Estado haya cuestionado a la ex primera dama por una ONG y que no haya respondido a las cifras. El presidente García no ha atacado personas, lo que ha atacado es
las cifras, y lo he emplazado a un debate al presidente Humala, el que habló de la inclusión social, el que ha hablado de la creación de nuevos programas sociales, para mostrar cifras. En 2 años y medio la desnutrición crónica infantil ha aumentado la desnutrición crónica infantil, y el ritmo con el que están abatiendo la pobreza monetaria no tiene la velocidad con la que nosotros la hicimos disminuir. Entonces, si tanto hablan de programas exitosos, de reformas, el presidente García ha retado al presidente Humala a un debate temático, y él sale respondiendo atacando a la ex primera dama, ¿no? Pero creo que el orden ha sido a la inversa. El ataque a la primera dama apareció antes de que tuiteara sobre el tema el expresidente García, ¿no? Claro, sí viene como una respuesta a retarlo a un debate, exactamente. El ataque del señor Humala es con relación a la entrevista que dio en el Diario del Comercio el día lunes, ¿no? Antes de ir con Juan Cheput, vamos a escuchar a un congresista nacionalista respecto a ese tema. Dale una dosis de ubicaína al señor García Pérez. Parece que es su nerviosismo, su afán de evitar declarar sobre temas fundamentales respecto a su gestión. Lo dedique pues retando. Eso de ir a retar a un mandatario simplemente lo desubica al señor Alan García, porque él ejerció mandato de gobierno en 2 oportunidades y sabe perfectamente lo que se cuida en democracia es la institucionalidad de la presidencia del gobierno del Perú, ¿no? ¿El presidente debería responderle o no? No. Ahora sí, ¿qué dice Juan Cheput? ¿Es pertinente retar al presidente de la República a un debate? Desde el punto de vista político, claro, porque... No, es oportuno, digamos, políticamente, pero... El expresidente Alan García lo reta a Ollanta porque sabe que Ollanta no va a aceptar el reto, no podría, no debería, no es correcto que un presidente lo acepte. Y desde ese punto de vista es una jugada del expresidente García, política, dicho sea de paso, que ante la opinión pública queda muy bien, pero sabe que no va a tener efectos prácticos. Además, el debate ya se está dando a nivel de ministros o de exministros y de congresistas. Y en ese sentido yo quería mencionar algunas cosas que ha dicho la ministra Rubio, ¿no?, en relación a la papilla. Ella ha indicado que entre el año 98 y el 2005 solamente disminuyó en 2% la desnutrición. Y en ese sentido está involucrando al gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Sí. Yo le quisiera mencionar a la señora Rubio lo siguiente. El programa de papilla, que está abocado a los niños de 0 a 3 años y que incluía inclusive en algunos casos a las madres gestantes, y que era absolutamente libre de involucrar también a niños de 4 y de 5 años, es algo que se gesta efectivamente desde el gobierno del expresidente Fujimori en el Instituto Nacional de Salud, a cargo de una persona que es de las que más sabe de nutrición infantil en el Perú, que es la doctora Nelly Bayoki. Lo implementa con apoyo del Banco Mundial, es un programa felicitado por organismos internacionales, que no tuvo mayores filtraciones y se fue implementando poco a poco. Y si tuvo un impacto, como ella dice, de disminución de solamente 2%, es porque se fue haciendo de manera ordenada, profesional y poco a poco abarcando a todos los sectores involucrados. El hecho de mostrar grandes cifras e indicar de un año a otro hemos incrementado los programas sociales o hemos disminuido la desnutrición en 2 o 3%, no es ningún logro cuando hay una inercia que viene de atrás. Ellos están simplemente cosechando una inercia de ministros que actuaron como hombres de Estado, que no se dedicaron a atacar las funciones de los anteriores ministros ni de los anteriores gobiernos, sino que pensaron en las personas más necesitadas, pensaron en que se tenía que involucrar a la madre gestante, tomaron cuenta y nota que si uno hace programas sociales para personas o para niños mayores de 5 años, se está olvidando del ciclo de desarrollo del cerebro, que es entre los 0 y los 5 años casualmente, y que alimentar a niños de 5 años, de 6 años, es simplemente en muchos casos alimentar a zombies, porque el cerebro se forma entre los 0 y los 5 años, por eso se involucra a la madre gestante, y eso es lo que no quieren responder estos ministros. No quiere responder la ministra de Salud, no quiere responder la ministra de Inclusión Social, porque sabe perfectamente que son apabullados. Ellos han descuidado un programa y por tanto a toda una generación de manera muy grave, y el debate debe ir por ahí. Precisamente para que responda a nombre del gobierno, me imagino, tenemos a el congresista Teófilo Gamarra, quien es presidente de la Comisión de Inclusión Social y quiere hacer algunas precisiones sobre el particular. ¿Congresista? Bueno, sí, ¿Cómo ante está? todo, muchas gracias por la llamada. Estoy escuchando las declaraciones del señor Cheput, y definitivamente lo que sí tenemos que señalar es lo siguiente: partir de precisar conceptos con relación
a estos programas sociales. Y los programas sociales, especialmente los que estamos hablando, Caliwarma y Cunamás y otros, tienen por objeto estrechar las brechas de pobreza que existen en nuestra sociedad y pagar esa deuda social que por años el Estado tiene con los más pobres. Si, por ejemplo, en las ciudades, en las capitales de ciudades, un niño va a su dormitorio, abre la ducha, va a encontrar agua fría y caliente. Sin embargo, los pobres que están en zonas alejadas tienen que lavarse las manos, por ejemplo, con agua con grados bajo cero. Y esta deuda social, este desequilibrio tiene que ser absuelto por el Estado, tiene que ser pagado por el Estado y tiene que ir generando el crecimiento económico, pero incluyendo a más peruanos. Y eso es lo que se está haciendo. Creo que el gobierno en estos momentos tiene el programa Cunamás, que atiende a los menores de edad, a los infantes, desde 0 a 3 años, porque se considera que, como había dicho el señor Cheput, en este periodo de edad es donde se forma el cerebro de un menor de edad, de un niño, y creo que en ese sentido se está atendiendo. Por otro lado, también considero que se está aplicando el programa Caliwarma a un número mayor. Yo sé que ha habido muchas críticas, ha habido muchos cuestionamientos, pero nosotros tenemos que decir, por ejemplo, en el caso del expresidente García, él, por ejemplo, ya tuvo su oportunidad en 2 periodos. En la primera nos dejó en crisis, nos dejó al país totalmente quebrado, y en la segunda oportunidad, aparentemente, los programas sociales no han sido de su prioridad. De modo que este gobierno, para estrechar estas desigualdades, sí está aplicando programas sociales. De hecho, que pueden haber algunos errores, pero sin embargo se tiene que ir superando. El programa Caliwarma, por ejemplo, no tiene mucho tiempo de vigencia, sin embargo está llegando a más peruanos. Hay una mayor hay un mayor acercamiento, digamos, en lugares más alejados. Hay una mayor distribución. Hay 3.400.000 raciones que se reparten a diario. Y creo que por ese lado se está haciendo un trabajo con algunos errores que se pueden cometer, pero quien no anda definitivamente no tiene errores. Y en este caso tenemos a un gobierno que sí está tomando al toro por las astas en temas de programas sociales. Muy bien, muchas gracias al congresista Teófilo Gamarra. Hemos escuchado su punto de vista y ha aludido, bueno, en primer lugar, primero diré que a los dos gobiernos de la propia ministra Rubio ha dicho que Caliwarma no es un programa para atacar pobreza ni disminuir de nutrición crónica infantil. Es un compromiso social. No llega a 3,5 millones, a la justa llega a 480.000 estudiantes, y hay los problemas que hay porque bajo no es que está mintiendo, sino que tiene 8 meses y el programa no ha logrado llegar. La proyección era llegar a 2,5 millones de niños, pero no ha llegado. Y segundo, han tenido que parar el programa para ir a reemplazar los desayunos preparados por canastas de alimentos no perecibles, o sea, una vuelta al PRONA disfrazada, pero con un mayor costo. Pero en todo el tema de la intervención social, permíteme terminar, Verónica, en todo el tema de la intervención social, a 2 años y medio de gobierno, la intervención social tiene que medirse con indicadores. ¿Cómo se puede decir que en el quinquenio nuestro bajamos la pobreza 20 puntos, un promedio de 4 puntos por año? Porque evidentemente continuamos con el gobierno del presidente Toledo, con él se inicia la recuperación económica. Ellos la impulsaron en 2 puntos, nosotros 4 puntos, y ahora la pobreza nuevamente ha vuelto a ceder como producto de la inercia que hay en el Estado. Pero la intervención social, repito, se refleja en cifras. ¿Por qué la pobreza no disminuye como disminuye en la velocidad del gobierno nuestro? ¿Por qué la desnutrición crónica, que nosotros logramos llevarla a los índices que en el cumplimiento de la meta del milenio, por qué ahora ha vuelto a recrudecer? Entonces, porque hay este autismo, este criterio del programa propio. La ex primera dama Pilar no les ha cuestionado que antes todos los 76 programas que encontramos los consolidamos en 26 y eran coordinados de la presidencia del Consejo de Ministros, porque había que tener articulación con los demás sectores, con salud, con el MIDIS, con educación. Ahora
programa de este Ministerio de Inclusión Social, solamente el programa de Caliwarma y el programa de Juntos representa casi 3.000 millones de soles. ¿Y dónde están los resultados? Entonces, nosotros hemos hecho cuestionamientos porque esto se mide con cifras. Y las cifras, de verdad, por eso es que se las ha emplazado a un debate. Las cifras no los acompañan. Entonces, la ministra nos está engañando, porque la ministra lo que está explicando es que ahora se llega a más menores. Claro, no habla de una proyección, sino habla de una realidad. Yo coincido con lo que una presunta realidad. No, lo retamos. ¿Ah? El tema de lucha contra la pobreza por su carácter multidimensional siempre estuvo en el ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, claro. Y el presidente del Consejo de Ministros tenía una especie de petit comité con ministros de Estado. 11 ministros. 11 ministros, en el caso de nosotros 7, ustedes lo elevaron a 11, creo. ¿Y qué es lo que pasaba? Se coordinaban las políticas sociales de manera transversal. Yo no le niego al congresista Gamarra, él ha dicho con propiedad, de que el PROVE tiene derecho a abrir un caño de agua y tener agua potable en la parte sanitaria. Muy bien. No estamos hablando del concepto multidimensional. Sí. Estamos hablando en este momento de la parte nutricional que está a cargo específicamente. Claro. Y si la ministra Rubio quiere entrar a un debate, perfecto, porque es un tema que conocemos muy bien y en el cual se puede hablar con propiedad. Lo que no pueden decir los personeros del gobierno es lo siguiente, que en los gobiernos anteriores no se ha hecho nada, que ese es el verbo, esa es la frase, el fraseo que ellos están utilizando. En los anteriores gobiernos no se ha hecho nada y que ellos... Esa es la respuesta política, no así como el partido aprista dice que ahora no se hace nada y que antes se hacía, una respuesta política con cifras. Porque mira, el año no 96, 97, 98 y 99, el Perú estuvo en recesión económica. El 2000 y el 2001, como consecuencia de los Vladivideos, la gente no quería invertir. Y en el 2000 empieza un programa de reconstrucción institucional y social que nos lleva a que empiece el crecimiento a partir de ¿qué? De un reparto sistemático o de lo que significan programas sociales articulados para derrotar a la pobreza. Pero nosotros no negamos que el tema de vigilancia nutricional empieza en el Instituto Nacional de Salud a través del Ministerio de Salud en el año 97 con la doctora Bayoki, que fue un programa exitoso que tiene que ver con la papilla nutricional, orientada ¿a qué? A lo que exige el Banco Mundial, a la madre gestante y a los niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que dicen entonces? De que no... Este Ministerio de la Inclusión no debería ocuparse. Yo creo, mira, si vamos a los temas de fondo, el gran problema actual es que no se maneja desde la presidencia del Consejo de Ministros y el gobierno, por rediseñar los programas sociales y crear el Ministerio de Inclusión y Social, pues simplemente ese criterio multidimensional de la pobreza, ahora no se sabe a quién es el responsable. Por el afán político de capitalizar, digamos, eventualmente el clientelaje que se puede desarrollar a partir de eso, se dejó de lado algo que funcionaba al menos mejor que lo que funciona ahora. Ha funcionado porque había articulación sectorial, y esa articulación la encabezaba el presidente del Consejo de Ministros. Ahora, un ministerio es muy difícil que pueda articular con salud, con educación o agricultura, que puedan articular. Se requiere una coordinación. Exactamente. ¿Podría incluir acá al debate al señor Luis Taís, que está viendo el programa, y creo que discrepa con el señor Juan Cheput, porque aquí en su Twitter acaba de decir, sí, ya uno no sabe a quién hacerle caso. El señor Luis Taís dice, apristas fueron ayudados por director del INEI, que cambió la metodología de medición de la pobreza, reduciéndola estadísticamente. No, pero el señor Cheput acá dice, estoy de acuerdo con... No, yo estoy de acuerdo con Javier en lo que se refiere a que la presidencia del Consejo de Ministros era la que articulaba el programa. Pero es que ellos dicen que porque articulaba la presidencia del Consejo de Ministros les iba mejor, y las estadísticas, ¿no es cierto? Hablaban... Eso yo no he dicho... Pero yo quiero decir una cosa. Pero entonces yo he dicho con absoluta claridad que este tema de la pobreza crítica manejada desde la presidencia del Consejo de Ministros no es algo que nos tenemos que... Todas las cifras que hemos dado... Mira, Verónica, de nutrición crónica infantil, pobreza monetaria, pobreza extrema, todas las cifras en el quinquenio nuestro disminuyeron y han sido validadas por organismos internacionales. De tal manera que lo que dice Lucho está referido a los criterios que se utilizaron para medir internamente el tema de pobreza, que no tiene nada que ver con desnutrición, con otros indicadores sociales que se miden como resultado del impacto que tiene la intervención social del Estado. Y que dígase de paso, justamente por el bendito este criterio de mi programa propio, mi ministerio propio, y por querer generar experimentos
innecesarios, de no mejorar lo que de repente había que ajustar, hoy día no se pueden mostrar cifras. O sea, no se debería puede... existir el Ministerio Lo que sí es cierto, de Inclusión, lo que está diciendo Lucho Taiz, en lo que sí es cierto es que se cambió la metodología en el INEI, y eso, por ejemplo, en lo que sí conozco, que es en el ámbito económico, porque he conversado con destacados economistas, en el año 2008, en que deberíamos haber caído en el 2009 y aparecemos con un 1%, el índice de crecimiento del PBI debería haber sido negativo. Esa es una polémica que está vigente. Esa es una polémica, en todo caso, que se debe aclarar, pero que no nos debe distraer de lo que significa las cifras en relación a la nutrición, que es el debate de hoy, y que yo creo de que este gobierno está manejando completamente mal. Tan validadas están esas cifras en lo que dice Lucho Taiz, es que el país año a año ha venido recibiendo certificaciones de las más importantes clasificadoras del mundo en materia económica, y eso supone de que ellos validan cifras, de tal manera que todo lo que lo poco que está haciendo este gobierno es cosechando lo que se hizo a partir del año 2000-2001, y en el caso de este alimentos nutricional desde el año 97-98, ¿no? Muy bien. Solamente para terminar, ¿creen ustedes que debe desaparecer el Ministerio de la Inclusión? Para mí no era necesario. O sea, debe desaparecer, debería. No, pero ya una vez que está creado ya... No era necesario. Nosotros yo creo que políticamente no lo van a hacer, pero yo lo que creo es que la presidencia del Consejo de Ministros debe recuperar el tema de lucha contra la pobreza, que era función de la PCM, casualmente por el carácter multidimensional y articulador con los otros ministerios. Bueno, lo que sin duda va a ser muy interesante es saber a la brevedad quién tiene razón a propósito de las cifras de nutrición. Bueno, que acepten el debate. Yo creo que ellos están hablando solos y cuando entran al debate lo desvían, ¿no? Que acepten el debate. A eso va el comentario. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un momento. Bueno, y ante algunas críticas surgidas respecto a la compra de helicópteros para la Policía Nacional, salió hoy día el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a aclarar algunos puntos. Vamos a escucharlo primero y luego comentamos. Los helicópteros han sido comprados luego de un estudio serio, de gobierno a gobierno, una compra transparente, que por supuesto vale dinero. La tecnología y equipos de última generación tiene un precio importante. Ha costado $36 millones, el precio es de $1.500 por hora de vuelo, y ello incluye el combustible, el mantenimiento, el seguro. No es verdad entonces que cueste $4.000 o $5.000. Esa información no sé dónde la sacaron. Estamos haciendo una compra que nos va a permitir hacer salvataje, transporte de personas, evacuación de heridos, y también en ocasiones patrullaje con una persecución, por ejemplo. Un helicóptero de uso policial es muy... ¿De dónde salió la información de ese propósito de los 4 o 5 Es que lo dijo el coronel que estaba encargado de ese día. Y yo te estaba comentando que había tuiteado las dos noticias, porque se las preguntamos en la mañana, Federico y yo. Y lo he llamado a Federico hace unos minutos para preguntarle, porque yo... Hacemos enlace telefónico con Federico. Porque acá no hay ningún interés, porque el ministro ha dicho en otro medio que hay intereses de por medio. Acá no hay ningún interés, el único interés es de informar y por supuesto... Pero si además dijo eso la persona encargada... Entonces, lo que Federico me decía es que podía haberse malinterpretado. O sea, yo digo, si van a presentar helicópteros que cuestan $8 millones, porque también nos dijo ese monto, 8 millones, a diferencia de los helicópteros que hemos visto en las municipalidades, que han costado 2, bueno, entonces es un helicóptero grande y seguramente mucho mejor. Y está bien, si es que hay que gastar un montón de plata, que se gaste. Si eso va a ayudar a combatir la delincuencia, pues es espectacular, no importa lo que cueste. Pero no hay acá ningún tipo de interés. Y si va a salir una persona encargada, lo tienen que explicar cómo es la cosa ante los medios de comunicación. Obviamente le vamos a preguntar cuánto cuesta el combustible, porque uno de los problemas para los patrulleros... ¿Cuánto cuesta movilizar, claro? Las quejas cómo son, no tienen para la gasolina, no dicen eso en tierra, entonces en aire uno se pregunta, ¿y cuánto cuesta el vuelo? Y ahora dice que no sé. Voy a buscar esa microonda y la voy a poner en mi blog de todas maneras, porque ya me siento aludida directamente, yo no he ¿Cuál es la opinión de nuestros invitados acerca de esta decisión de comprar los helicópteros para la policía? Bueno, primero diré que
el ministro tendría que explicar si esta era una prioridad, porque quien ha dado esta cifra, y yo también he tomado la información, es el director de la Dirección de Policía Aérea, el coronel a cargo de la Dirección de la Policía Aérea. Entonces son 4 helicópteros, ha llegado uno, son 4 que se han comprado, y si cuesta $4.000 o $5.000 moverlos por hora, estamos hablando de $2.400.000 mensuales. Y como ya lo acaban de precisar, ya no será para patrullaje, sino será para emergencia y para hacer seguimiento a algunas emergencias, pero con $2.400.000, $28 millones al año, que se utilizarían para sobrevolar estos helicópteros, fácilmente se podrían pagar 2.000 o 3.000 policías más. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Y yo sí creo que este gobierno sigue tambaleándose, sigue sin rumbo en trazar una política pública transversal en el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana, porque ahora no solo hemos visto algunos cuestionamientos que se ha hecho a la compra de un helicóptero en un distrito, cuando no hay patrulleros, no hay policía, no hay una articulación de la policía, de los serenados de los municipios con la Policía Nacional. O sea, no hay una política pública, una estrategia. Bueno, ahí en el caso de los municipios se podría entender que hay prioridad de las pistas, ¿no es cierto? No sé, tantas otras cosas que hay en un municipio. Pero en el caso de la policía, a mí sinceramente no me parecía una mala idea, y que se había que gastar, que hay que gastar. No, además es lo que ocurre en montones de ciudades. Está muy bien, digo yo, ¿no? Y es para emergencias, no es para patrullar. Pues. Exacto, pero tienen que decir que era para eso. No, claro, definitivamente si la información no ha sido dada de manera adecuada, el problema ha sido generado por quien la emite, no por quien ahora, la ¿y recibe. que sí cuesta más o menos esa cantidad? Claro que sí cuesta. Como sido ministros sabemos que cuando se contrata un charter a la policía, ¿cuánto cuesta mover una hora? ¿Qué dice Juan? Yo no sé el ministro cómo está diseñando sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, comprar helicópteros debe significar de que hay episodios suficientes de rescates que le están meritando llevar a comprar ese tipo de artefactos. Yo no sé cuál es el delito que más incidencia tiene en estos momentos sobre la seguridad ciudadana que lo lleva a comprar helicópteros. Si lo va a utilizar para el rescate, yo creo que una coordinación con la Marina, la Fuerza Aérea, los propios helicópteros repotenciados de la policía podrían servir para eso, pero comprar 4 helicópteros, en fin, la verdad es que no creo yo que sea tan necesario. En todo caso, si se va a utilizar para rescate, bastaría con 2. En todo caso, creo de que hay más de buena voluntad que de diseño estratégico en esto, porque temo que se están tomando las decisiones en los últimos días en función de dar una imagen de que se está invirtiendo, con lo cual se generan elogios porque hay inversión en la policía, en lugar de estar centralizando todo en lo que debe haber, que es inteligencia. Los crímenes siguen subiendo, se siguen incrementando las cifras del sicariato. Acaban de asesinar a un abogado en Trujillo. Trujillo va a dejar de ser la capital de la primavera y se ha convertido en la capital del sicariato. Y ante eso, que ya se está convirtiendo en la normalidad, la Policía Nacional no dice nada y todos nos distraemos en este tipo de compras cuando los crímenes se siguen elevando en ciudades como Trujillo e inclusive en la capital lenta pero sistemáticamente. Entonces, para controlar el sicariato necesitamos helicópteros, para controlar el sicariato o controlar a estos trabajos el sicariato es uno de los temas de la pero te seguridad. Digo, en términos de seguridad, uno de los tantos, ¿no es cierto? Los hurtos, los secuestros, las extorsiones y todo ese tipo de cosas. Necesitamos de helicópteros. Para enfrentar este tipo de delitos, ¿qué se necesita? Prevenir. Se necesita hacer mucha inteligencia humana, inteligencia electrónica. Por eso lo que dice Juan es, ¿cuál es la prioridad que tiene el coordinador de esta política de lucha contra el delito? ¿Cuál es la prioridad que tiene? Y en función de esas prioridades viene el equipamiento. La verdad que a mí me deja muchas dudas que la forma como se ha presentado este primer helicóptero, como que va a ser patrullaje, y ahora cuando claro, pues el ministro que no es así. Que no. Que no, ahora, por supuesto, era imposible, sí. era imposible, era totalmente. Pero al margen de eso no hay una política de seguridad. El Premier acaba de señalar que van a sacar policías que están dedicados a labores administrativas para que sirvan en labores operativas. Al Premier habría que recordarle que eso ya se viene repitiendo desde hace muchos años, ¿no? Y no ha funcionado, aún más. Hoy día escuchaba en un programa... La compra del día Franco también. Eso ya se hizo. Y se ha retrocedido. Solamente el 15% de los 110.000 policías tienen actividades operativas.
El resto no es que esté descansando, el resto puede estar en labores de franco, el resto puede estar enfermo, puede estar con licencia, puede estar estudiando, pero de manera efectiva solamente es el 15%, o sea, 16.500 policías tienen actividades operativas. El resto puede estar en inteligencia, el otro puede estar en labores de seguimiento, etcétera, etcétera, o en labores que tienen que ver con su desempeño administrativo, de descanso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No están tomando ellos el toro por las astas, que tiene que ver con el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, el incremento del hurto en zonas urbanas, el papel que están ejerciendo algunos sindicatos infiltrados, y no hay, desde ese punto de vista, nada que esté articulándose, salvo la compra de patrulleros, que no sirve, la compra de helicópteros, que tampoco sirve, y no se está priorizando la inteligencia. Cuando uno va a otras ciudades, ve que no hay patrulleros en las calles en abundancia. No existe un esquema de policías en cada esquina. ¿En dónde? Lo que hay en Bogotá, en México, no hay. Entonces, ¿qué es lo que en Francia y anda? Y te estoy hablando de países, de ciudades latinoamericanas. Te estoy hablando mira, el que ha sido catalogado como el mejor policía del mundo es colombiano. Entonces, ¿por qué? Porque se prioriza la inteligencia, se prioriza otro tipo de actividades. Ya los patrulleros en las calles como señal de seguridad no es un aval de que la situación de la delincuencia va a disminuir. Hoy en día se priorizan los trabajos de inteligencia, las cámaras, otro tipo de cosas. Entonces, creo yo que están ellos equivocando el destino de su gasto porque simplemente no hay una estrategia que los lleve a identificar cuál es el delito que nos está quejando. Bien, vamos a una pausa para conocer los titulares de las 7:30 y volvemos. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, expondrá su plan de gestión ante Congreso de la República el próximo 20 de noviembre. Cita fue programada tras acuerdo del Consejo Directivo del Parlamento. Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, aseguró que cuentan con presupuesto para mantener nuevos helicópteros, pero precisó que solo los emplearán en emergencias. También informó que investigan muerte de joven en operación policial en San Martín de Porres. Gobierno ratificó trabajos de interdicción en zonas del país donde impera la minería ilegal. En Comisión de Energía y Minas del Congreso, Alto Comisionado Daniel Urresti dijo, además, que se fijará cuota de combustible que ingresará a Madre de Dios. Primera dama Nadine Heredia argumentó que programas sociales del gobierno son más eficientes, transparentes que los ejecutados en anteriores gestiones. Dijo que a diferencia de 2 años anteriores, hoy hay un ministerio especializado en orientar la política social. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de escándalo mundial el supuesto espionaje que realiza Estados Unidos. El mandatario apoyó la solicitud presentada por Alemania y Brasil para que en Naciones Unidas abra una investigación. Continuamos aquí en Portada con nuestros invitados de esta noche, el congresista Javier Velázquez Quején de Lapra y el dirigente de Perú Posible, Juan Cheput. Y vamos a hablar ahora de la situación de Marta Chávez como coordinadora de la Subcomisión de Derechos Humanos que depende de la Comisión de Justicia del Congreso. Lo que se ha dicho hoy día es que su continuidad, cuestionada por algunos sectores en ese cargo, va a ser determinada en última instancia por la Oficialía Mayor del Congreso, porque lo que hay es una discusión acerca de si hubo o no hubo quórum cuando se decidió de que ella fuera la encargada del subgrupo. Vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre el particular la congresista nacionalista Ana Solórzano. En ese contexto, pero yo voy a defender de que se respete el reglamento. Creo que acá se ha invalidado y que se forme el grupo. O sea, no vamos a anular la conformación de un grupo importante como son los derechos humanos, sobre todo en la Comisión de Justicia, que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. O sea, ¿cómo no va a haber un grupo así? Pero respetando los reglamentos. ¿Qué lectura tiene Pedro Espadro del tema? Bueno, buenos días. Bueno, entonces ahora quedará pendiente eso. ¿Y cuándo van a resolver? No han informado, ¿no? Del Congreso. Mañana creo, ¿no? Mañana mismo. Me parece. Entonces, bueno, para bajar la tensión seguro. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia. Congresista del PP. El día de ayer había una solicitud de que se haga, para que se haga una consulta de oficialidad mayor
sobre el quórum de la sesión en la cual se eligió como coordinadora a la señora Chávez, y el día de hoy se va a hacer el trámite y seguramente... ¿Cuál es el trámite que sigue para que...? No, básicamente una solicitud adjuntando los documentos de la sesión. ¿Y qué puede determinar esta...? Dos cosas, que el quórum era el adecuado y en consecuencia la elección fue correcta, o el quórum fue inadecuado y en consecuencia la elección no sería válida. Comentaba aquí el congresista Velázquez que existe una ironía, por decirlo de una forma elegante, en el hecho de que la Comisión de Justicia le pida una opinión a la Oficialía Mayor sobre un problema de reglamento en última instancia. Este es un tema estrictamente político. Es como si la Comisión de Constitución le pidiera al oficial mayor que le interprete un artículo de la Constitución. La Comisión de Justicia tiene claro, si ha habido quórum. Por supuesto, ¿nos puede explicar? Porque ha habido quórum, mira, pero además te digo, este es un grupo de trabajo que estudia un tema, no dictamina, sus informes no son vinculantes, no los aprueba y se hacen exigibles ante las instituciones si es que no pasa por la propia comisión, donde el gobierno y sus aliados tienen una mayoría. Eso quiere decir que no es tan serio el problema, pero con presidencia de eso, ¿hubo quórum o no hubo Por supuesto quórum? que sí. Eso es lo que estamos pidiendo que nos explique. Eran 6 miembros. Uno pidió licencia, que era Renzo Reyardo, quedaron 5. Entonces, los otros 2 del oficialismo no llegaron y no justificaron su inasistencia. Quedaban 3. Por supuesto que había Marta Chávez, por supuesto que había quórum. Heriberto Benítez y el congresista Rosas, ¿puede ser? Exactamente. Okay. Pero además, los 3 votaron, nadie se opuso, el propio Heriberto Benítez. Salvo cuando el gobierno, la bancada del gobierno le llama la atención a Heriberto Benítez, que de ayer a ahora se ha vuelto en el brazo ortopédico del gobierno, o sea, él es el que lleva los temas del gobierno. Hoy día han querido meter en la Comisión de Fiscalización una investigación a una adversaria política, a Keiko Fujimori. ¿Quién? El señor Benítez. Ha vuelto a perder, porque ¿sabe qué? Lo que pasa es que el presidente de la Comisión de Justicia, la verdad yo lamento, que él como presidente de la Comisión de Justicia, si no sabe interpretar bien el reglamento, ¿quién lo va a hacer? ¿El oficial mayor? ¿Cómo es entonces? Estaban estos 3 congresistas. Con la mitad de los miembros hay quórum. ¿A qué le llaman quórum entonces? Quórum cuando hay una mayoría simple. En este caso había una licencia, eran 5. Entonces no han asistido 2 injustificadamente. O sea, por supuesto que sí. Eran 5, 3 presentes. Tan es así que el que debe responder sobre esto es el propio Heriberto Benítez. Porque él votó a favor. Él instalaron la comisión. No se dio cuenta. No se dio cuenta. No sé, supongo, ¿no? Porque ahora él está hablando, él fue el que lanzó el tema del quórum. Entonces decía, pero el quórum es el mínimo indispensable para que funcione la comisión. Por supuesto que sí. Y nosotros, inclusive en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que antes exigía que esté, para que pueda funcionar, estén